Muy bien, reciban el saludo cordial a todo el alumnado en general. Bueno, tema que nos compete disertar, definiciones lingüísticas. El que les habla el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Empezamos. Cuando nosotros hablamos de las definiciones lingüísticas, vamos a ver los conceptos lingüísticos. Entre los conceptos lingüísticos tenemos a la lingüística, lenguaje, lengua, habla, dialecto, idioma, replana, norma, jerga, etcétera, etcétera. Empezamos con la primera. Lingüística. ¿Cuál es el concepto de lingüística? ¿De qué se encarga la lingüística? La lingüística exclusivamente se encarga de estudiar el lenguaje articulado. ¿Cómo nosotros vamos a verbalizar? ¿Cómo nosotros vamos a pronunciar las palabras? ¿Cuál es su mínima unidad de estudio? Un signo lingüístico. ¿Y qué es un signo lingüístico? Una palabra. Y toda palabra nosotros sabemos que está compuesto por dos elementos, llamados significado y significante. Ahora, ¿cuántos tipos de lingüística existe? Dos, la lingüística interna y la lingüística externa. La lingüística interna, ¿de qué se encarga? Se encarga de estudiar las disciplinas de la lingüística, la semántica, morfología, sintaxis, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la lingüística externa se encarga de las ramas de la lingüística, la neurolingüística, la etnolingüística, la sociolingüística, etcétera, etcétera. Dos, lenguaje. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, tiene tres conceptos fundamentales. La primera, es exclusivo de la especie humana. Nada más el ser humano tiene la capacidad de utilizar el lenguaje. Dos, cualquier forma que el hombre utilice para comunicarse se le llama lenguaje. ¿Un sordomudo se puede comunicar? Obviamente que sí, pero utiliza otros mecanismos, otras formas, se le llama lenguaje. Tres, existe dos tipos de lenguaje, uno que es articulado y otro que es no articulado. ¿Cuándo decimos que el lenguaje está articulado? Uso de la palabra, ya en forma oral o escrita. Y no articulado, cualquier otro mecanismo, colores, sonidos, etcétera, etcétera, pero menos la palabra. Cuando nosotros ahora hablamos de los principios del lenguaje, el lenguaje tiene cuatro principios fundamentales. La primera, universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque todos los seres humanos, sin excepción, nos comunicamos. Es innato. ¿Por qué es innato? Porque el ser humano nace con esa capacidad. Ni bien uno ha nacido, ¿qué es lo primero que ha hecho? Emitir un llanto. Y ese llanto es una forma de comunicarse, que decías tenías hambre, etcétera, etcétera, o alguna anomalía en tu cuerpo. Es innato, por eso dice que el ser humano nace con esa capacidad. Racional. ¿Por qué el lenguaje es racional? Porque es aprendido y no puede ser olvidado. ¿Y por qué decimos que es doble articulado? Porque el lenguaje se puede descomponer de dos maneras. En una mínima unidad con significado llamada monema y en una mínima unidad que no tiene significado llamada fonema. Siguiente, la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos convencionales válidos para un proceso comunicativo. ¿Por qué digo que es convencional? Viene la palabra convenio, que es acuerdo. Y este acuerdo hace que solamente sirva en un determinado grupo social. ¿Qué pasa si me voy a una determinada ciudad? Y automáticamente un lugareño dice, ñoja o munanquichis. Yo no voy a entender. ¿Por qué? Porque está utilizando otro sistema de signos, que en su entorno social sí le sirve, pero en mi entorno social no sirve. Por eso es válido solamente en grupo social. ¿Y para qué sirve? Para un proceso comunicativo. ¿Cuáles son las características? Es un sistema, es social, es mental, es invariable y es casi fija. Antes se decía que era perdurable, o sea, era eterna, pero ahora se dice que es casi fija y por último, producto del pasado. ¿Por qué es un sistema? Porque en este conjunto de signos hay orden. Para decir mi papá trabaja en el campo, yo no voy a verbalizar como quiera, papá, campo, trabaja en, no, tiene que haber orden. Dos, me dice que es social. ¿Por qué es social? Porque la sociedad la determina. Ferdinand de Saussure me dice, un niñito que nació acá en el Perú, a los 9 meses lo llevan a Estados Unidos, ¿qué lengua va a desarrollar? Estadounidense, no, no existe esa lengua. Va a desarrollar el inglés. ¿Por qué el inglés? Porque sus habitantes dominan este código que es el inglés. Ahí nace donde dice Fernando, señores, entonces hay dos tipos de lengua, la lengua materna y la lengua adquirida. ¿Cuál será su lengua materna? El español, por su lugar de nacimiento, pero ¿cuál es su lengua adquirida? Por el entorno social, el inglés. Me dice que es mental. ¿Por qué es mental? Porque toda lengua está compuesta, ¿por qué? Por el fonema. ¿Y cuántos fonemas hay en la gramática española? Pero primero, sabemos que el fonema es el sonido mental, por eso decimos que es mental. ¿Cuántos fonemas hay? Dos, segmentales y suprasegmentales. Los segmentales,
Vocales y consonantes. 5 vocales, 19 consonantes. Suprasegmentales. El acento y la entonación. ¿Y toda lengua por qué está compuesto? No son por vocales, consonantes, el acento, la entonación, que determina el significado de una palabra. Excelente. Invariable. ¿Por qué decimos que es invariable? Porque la lengua no puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué pasa si yo llego al colegio y digo, jóvenes, mañana hablamos chino mandarín? El que no me habla chino mandarín está jalado el curso de lenguaje. Al día siguiente vendrás hablando el chino mandarín. No lo vas a poder hacer porque necesita un proceso diacrónico temporal. De la noche a la mañana no puede cambiar. Casi fija. Antes era perdurable. ¿Por qué era perdurable? Porque decía que una lengua no puede desaparecer. Pero ahora se llama casi fija porque una lengua sí puede desaparecer. Ejemplo, en el Perú tenemos más de 100 lenguas. Y muchas de ellas son lenguas ágrafas. ¿Por qué decimos que son lenguas ágrafas? Porque no tienen escritura. Y sus habitantes están muriendo por su avanzada edad y juntos con ello que está pasando, está muriendo su lengua. Producto del pasado. ¿Por qué decimos que es producto del pasado? Gracias a quien nosotros hemos aprendido esta lengua llamada el español. A mis padres. Y mis padres de sus padres. Una generación lingüística. ¿Y dónde toda esta lengua, el español, tiene su origen? En el latín vulgar, en el latín de los romanos. ¿Y acá existe la famosa dicotomía? ¿Con quién? Con el habla. ¿Por qué decimos que hay una dicotomía? Porque hay una relación de complementación. La lengua existe gracias a que existe el habla. Y el habla existe gracias a que existe la lengua. Hay una relación de interdependencia. Si me dice que la lengua es un sistema, entonces el habla es uso de ese sistema. Si me dice que la lengua es social, entonces el habla es individual, porque es propio de cada persona. Si me dice que la lengua es mental, esto es físico, psicofísico, articulado, concreto, material. Si dice que la lengua es invariable, esto es variable. Porque cambia de acuerdo a la persona. Si es perdurable o casi fija, esta es momentánea o efímera también van a encontrar. Si me dice que la lengua es producto del pasado, este es producto del presente. A eso se le llama la famosa dicotomía entre lengua y habla. Idioma. Les hago una pregunta. ¿Lengua e idioma será lo mismo? No, profe, ¿cómo va a ser lo mismo? Mira cómo escribe. No estamos hablando del aspecto gráfico, de la escritura. Te doy las características del idioma. El idioma es un sistema de signos convencionales válido por un proceso comunicativo, características social, mental, invariable, perdurable y producto del pasado. Profe, me has dicho lo mismo que la lengua. Sí, pues son sinónimos. La única diferencia que esto es político. O sea, el idioma es de uso político. ¿Por qué, profe, político? Porque es la oficialización de una lengua mediante la Constitución Política del Perú. En el Perú tenemos más de 100 lenguas, pero solamente 3 idiomas. ¿Y cuáles son los idiomas? El castellano, el quechua y el aymara. ¿Por qué? Porque estas 3 están registradas en la Constitución Política del Perú. Diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia me dice que es la supremacía de una lengua. Profe, no entiendo, háblate en cristiano. ¿Qué es supremacía de una lengua? En el Perú tenemos más de 100 lenguas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la que más hablamos? ¿Quechua? No. El español o llamado castellano. Esa lengua más hablada en un determinado país se le llama diglosia, porque es la supremacía o la lengua más hablada en un determinado país. Siguiente. Dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la variación regional o geográfica de una lengua. Esta variación se manifiesta en 5 aspectos fundamentales: fonético, semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Profe, no te entiendo, háblame en cristiano. Fonético, ¿qué cambia? Excelente, tú lo sabes. El sonido de la palabra. Vamos a la selva y tienen otro dejo de hablar. Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos a Lima, tienen otra manera. Venimos a la sierra, hay otra manera de hablar. ¿Dónde está cambiando Perú? Todos manejamos el español, pero cambian el sonido. Lo semántico, ¿qué cambia? El significado. Aquí en el Perú, ¿qué significa la palabra grifo? Listo, lugar donde vende combustibles, ¿cierto? Pero vamos a Chile, ¿qué es grifo? La pileta pública de agua potable. Mira cómo cambió de significado. Lo morfológico, ¿qué cambia? La forma. Acá decimos, espérame un ratito. Pero vamos a otro país, espérame un ratico. ¿Cómo está cambiando
la forma de una palabra. Siguiente, en lo sintáctico, ¿qué cambia? El orden. Porque nuestra lengua materna es el quechua, nosotros tenemos una mala verbalización de ordenar las palabras. Escuchamos este término nosotros. Jovencito, ¿dónde te vas? Estoy llevando chancho comida. ¿Será correcto? ¿Cuál es lo correcto? Comida para el chancho. ¿Te das cuenta? Mira, ¿qué está cambiando? Lo sintáctico. Señora, ¿me regala un vaso de agua? Yo le contestaría, yo tengo un vaso de vidrio, un vaso de plástico, pero vaso de agua no tengo. Un vaso con agua es lo correcto. ¿Ve? ¿Qué está cambiando? El orden de las palabras. En lo lexicólogo, ¿qué cambia? La palabra propiamente en sí. Aquí en el Perú, ¿cómo le llamamos a un niño? Chivolo. Chiuchi le decimos. Pero vamos en España, es chaval. ¿Ve? Vamos a Ecuador, ñaño. Mira cómo está cambiando. ¿Pero qué está cambiando? La forma de la palabra. Pero todos tienen el mismo concepto que es niño. Siguiente. Sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Es la variación social del lenguaje. ¿Dónde se manifiesta esto? En los niveles del lenguaje. Según el nivel superestándar, el estándar o el subestándar. Excelente. Vamos a la siguiente. El idiolecto. ¿Qué es el idiolecto ahora? La variación individual del lenguaje. Esto va a cambiar el lenguaje de acuerdo a qué? Al sexo de la persona, a la edad de la persona y al grado académico que ostenta la persona. El interlecto. ¿Qué es el interlecto? Nosotros como lengua llamada la famosa diglosia, que es la lengua más hablada en el Perú, es el español o llamado castellano. Pero ¿qué pasa cuando uno aprende una nueva lengua? Digamos el inglés. Todas esas dificultades que encontramos al aprender una nueva lengua se llama el famoso intelecto. ¿Ve? Porque tú el inglés lo vas a verbalizar. ¿Según qué? Según el español. ¿Ve? Apple, 1, 2, 3, 4. O sea, toda tu fonética va a ser ligada ¿a qué? Al español. A todas esas dificultades a la adquisición de una nueva lengua se le llama el famoso intelecto. Peruanismo. ¿Qué es el peruanismo? Peruanismo son palabras propias del Perú. No decimos desnudo. ¿Qué decimos? Calato. No decimos fuego. ¿Qué decimos? Candela. No decimos taza. ¿Qué decimos? Pocillo. No decimos barbón. ¿Qué decimos? Chaprón. ¿Qué está cambiando acá? Las palabras, pero propio regido a nuestro quechua, que es la lengua de nosotros oriunda. Y esas palabras propias de nuestro país se les llama los famosos peruanismos. La jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga es el uso de palabras, pero solamente en un pequeño grupo social, conocido también como el famoso argot. Ahora, cuando hablamos de la jerga, vamos a tener dos tipos de jerga. La jerga profesional y la jerga social. ¿Qué, profe? ¿Hay jerga profesional también? Los grandes delincuentes serán, pero no, profe. No, no. La jerga profesional es el famoso tecnolecto. Ejemplo. ¿Qué es el tecnolecto? Palabras propias de oficios, profesiones, ejemplo, el mecánico, el carpintero, el abogado, el doctor. De esas profesiones o oficios tienen una palabra propia, que no todos lo van a entender. Escuchamos a dos médicos conversando. Colega, ayer encontré una miocardiopatía en el paciente del quebro número 10. Y el otro le contesta, en cambio yo hice una gastroenterectomía. ¿Todos entenderemos eso? No, es una jerga profesional. Ahora, ¿qué es una jerga social? La replana. ¿Y qué es la replana? Es el uso marginal del lenguaje. En vez de amigo, ¿qué decimos? Causa. Vas a venir a mi casa, cicatriz, y tú, Nicaragua. Eso es una jerga, pero es una jerga social conocida como la replana. La gramática. ¿Qué estudia la gramática? La lengua o idioma de cada país, pero en forma individual, en forma aislada, en forma separada. ¿Cuántos tipos de gramática hay? Dos. La gramática normativa y la gramática descriptiva. La gramática normativa, ¿qué estudia? La ortología y la ortografía. La ortología, ¿de qué se encarga? De la correcta pronunciación de la palabra. Mientras que la ortografía se encarga de la correcta escritura de la palabra. Pero la otra gramática es la gramática descriptiva. ¿Y qué estudia? Las disciplinas de la lingüística, la fonética, la semántica, la morfología, etcétera, etcétera. Gracias, mis lectos alumnos.